héroes y villanos. En la actualidad, los mitos continúan reflejando la complejidad humana a través de narrativas simbólicas que exploran la diversidad de experiencias y emociones. Al presentar arquetipos y metáforas que trascienden lo individual, los mitos permiten una comprensión más profunda de la naturaleza humana y sus múltiples facetas, enriqueciendo así la experiencia humana. Al presentar figuras divinas, héroes y seres míticos, estas historias mitológicas invitan a una exploración de lo sagrado y lo espiritual en la vida cotidiana. A través de la narrativa simbólica, los mitos permiten al individuo trascender los límites de lo mundano y conectar con aspectos más elevados de la existencia, fomentando así una comprensión más profunda de la realidad y la espiritualidad. La evolución de héroes idealizados a personajes complejos y ambiguos marca un cambio significativo en la representación de figuras heroicas a lo largo del tiempo. Anteriormente, los héroes solían encarnar virtudes y cualidades admirables de manera idealizada, presentándose como modelos de conducta intachable. Sin embargo, con el transcurso de los años, las narrativas de héroes han evolucionado hacia la representación de personajes más realistas y humanos, con dilemas morales, contradicciones internas y vulnerabilidades que los hacen más cercanos y complejos. Las narrativas contemporáneas de héroes reflejan de manera más fiel la complejidad de la condición humana al explorar dilemas morales y contradicciones inherentes a la naturaleza humana. Estos héroes ya no son retratados como figuras perfectas e infalibles, sino que enfrentan desafíos éticos, toman decisiones difíciles y experimentan conflictos internos que los hacen más auténticos y verosímiles. Esta representación más matizada y realista de los héroes permite una mayor identificación por parte del público y una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la heroicidad y la moralidad. El desafío a concepciones tradicionales de heroicidad y la exploración de la ambigüedad moral en las narrativas de héroes reflejan una evolución en la forma en que se comprende y representa la figura del héroe en la actualidad. La introducción de personajes con matices morales, cuestionamientos éticos y comportamientos ambiguos desafía las nociones preestablecidas de lo que significa ser un héroe y abre espacio para una exploración más profunda de la complejidad moral y psicológica de estos personajes. Esta tendencia hacia la ambigüedad moral en las historias de héroes invita a una reflexión más matizada sobre la naturaleza de la heroicidad y la moralidad en un mundo cada vez más complejo y diverso. A través de las historias mitológicas se establecen patrones de conducta, se promueven virtudes como la valentía, la generosidad y la justicia, y se condenan acciones consideradas moralmente reprobables. Los mitos actúan como vehículos para enseñar lecciones morales, ofreciendo ejemplos de comportamientos deseables y advirtiendo sobre las consecuencias de desviarse de la ética y la rectitud. A través de personajes heroicos y villanos, las narrativas mitológicas ilustran las consecuencias de las acciones basadas en principios morales sólidos o en la transgresión de normas éticas. De esta manera, los mitos no solo entretienen y fascinan, sino que también
cumplen una función pedagógica al modelar comportamientos deseables y promover la reflexión ética en la audiencia. Las narrativas contemporáneas no solo entretienen, sino que también funcionan como espejos de la sociedad, reflejando sus inquietudes, dilemas éticos y valores dominantes. A través de personajes y tramas complejas, las historias mitológicas modernas abordan temas relevantes como la tecnología, la diversidad, la justicia social, el cambio climático y la identidad, conectando con las experiencias y sensibilidades del público contemporáneo. La reinterpretación de mitos a través de diferentes medios como películas, redes sociales y videojuegos amplifica su alcance y relevancia en la cultura contemporánea. Estas nuevas formas de contar historias mitológicas permiten una mayor interacción con el público, que puede participar activamente en la creación y difusión de mitos a través de plataformas digitales y redes sociales. La adaptación de mitos tradicionales a entornos modernos y la creación de nuevas narrativas mitológicas en medios digitales reflejan la continua evolución de la mitología como una forma de expresión cultural dinámica y en constante transformación. Por su parte, los rituales perpetúan los mitos y valores culturales al actuar como vehículos que mantienen vivas las narrativas y creencias fundamentales de una sociedad a lo largo del tiempo. Estas prácticas ceremoniales y simbólicas permiten la transmisión generacional de mitos fundacionales, eventos históricos significativos y valores compartidos, asegurando su continuidad y relevancia en la vida cotidiana de la comunidad. Los rituales no solo son actos formales o simbólicos, sino que también funcionan como momentos de conexión con la historia y la identidad cultural, reforzando la importancia de los mitos en la construcción de la cosmovisión colectiva. Los rituales sirven como expresiones simbólicas de las creencias y tradiciones arraigadas en una sociedad, manifestando de manera tangible y ritualizada los valores, normas y significados que dan forma a la identidad cultural de un grupo humano. A través de gestos, palabras, objetos y acciones específicas, los rituales encapsulan y comunican simbólicamente los mitos y enseñanzas transmitidas a lo largo del tiempo, proporcionando un marco ritualizado para la expresión y reafirmación de la cosmovisión compartida por la comunidad. Estas expresiones simbólicas no solo reflejan la riqueza cultural de un pueblo, sino que también fortalecen la conexión emocional y espiritual con sus raíces y valores culturales. La función de los rituales en la cohesión social y el fortalecimiento de la identidad cultural radica en su capacidad para unir a los individuos en torno a prácticas comunes que refuerzan el sentido de pertenencia y solidaridad dentro de la comunidad. Al participar en rituales compartidos, las personas experimentan un sentido de comunidad y pertenencia que trasciende lo individual, creando lazos emocionales y sociales que fortalecen la cohesión grupal. Estas prácticas rituales no solo fomentan la unidad y el apoyo mutuo entre los miembros de la sociedad, sino que también consolidan la identidad cultural al reafirmar y celebrar los mitos, valores y tradiciones que definen la esencia de la comunidad en su conjunto. Por otro lado, los antihéroes juegan un papel crucial en la deconstrucción de los arquetipos tradicionales al desafiar las convenciones y expectativas asociadas con los héroes clásicos. Estos personajes se caracterizan por su naturaleza ambigua y su tendencia a alejarse de los estándares de virtud y rectitud que suelen definir a los héroes convencionales.
Al presentar antihéroes, las narrativas exploran la complejidad de la condición humana al mostrar personajes con motivaciones egoístas, comportamientos moralmente cuestionables y dilemas éticos que los alejan de la idealización típica de los héroes tradicionales. Los antihéroes representan figuras profundamente complejas, con motivaciones ambiguas y conflictivas que desafían las nociones simplistas de bien y mal. Estos personajes suelen encontrarse en una zona gris moral, donde sus acciones pueden oscilar entre lo heroico y lo cuestionable, reflejando la dualidad y la ambigüedad inherentes a la naturaleza humana. Al presentar antihéroes con motivaciones egoístas, traumas personales o dilemas éticos, las narrativas invitan a los espectadores a cuestionar las definiciones tradicionales de heroísmo y a explorar las motivaciones más profundas que impulsan las acciones de estos personajes complejos. La presencia de antihéroes en las historias contemporáneas refleja la ambigüedad moral y la diversidad de la naturaleza humana al presentar personajes que no encajan fácilmente en las categorías de buenos o malos. Estos antihéroes desafían las expectativas del público al mostrar facetas oscuras y vulnerables que los humanizan y los hacen más cercanos y realistas. Al explorar la complejidad moral de los antihéroes, las narrativas invitan a reflexionar sobre la naturaleza multifacética de la moralidad y la ética, cuestionando las simplificaciones binarias y promoviendo una comprensión más matizada y empática de los personajes y sus acciones. En la narrativa contemporánea, los personajes de villanos han experimentado una notable evolución al adquirir mayor complejidad y profundidad en las historias actuales. Ya no se presentan como meros antagonistas unidimensionales, sino que se exploran sus motivaciones, emociones y trasfondo de manera más detallada. Esta caracterización más rica y matizada de los villanos les otorga una humanidad y una complejidad que la aleja de estereotipos simplistas, permitiendo al público empatizar e incluso comprender las razones detrás de sus acciones aparentemente malvadas. La exploración de las motivaciones y el trasfondo de los villanos en la narrativa contemporánea abre nuevas posibilidades para la construcción de personajes más realistas y multidimensionales. Al profundizar en las experiencias y circunstancias que han moldeado a los villanos, se revelan capas de complejidad psicológica que desafían las percepciones tradicionales del bien y el mal. Esta profundización en la psicología de los villanos no solo enriquece la trama y la caracterización de los personajes, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la moralidad y la dualidad humana, cuestionando las fronteras entre la bondad y la maldad. Los villanos contemporáneos representan una ruptura con las representaciones tradicionales del bien y el mal al desafiar las percepciones convencionales y presentar facetas inesperadas de su personalidad. Estos personajes complejos y ambiguos invitan al público a cuestionar sus propias creencias sobre la moralidad y a explorar las motivaciones detrás de las acciones aparentemente malvadas. Al desdibujar las líneas entre el héroe y el villano, la narrativa contemporánea desafía al espectador a reflexionar sobre la naturaleza de la redención, la empatía y la complejidad moral en un mundo donde los personajes ya no son simplemente buenos o malos, sino seres humanos con luces y sombras. En conclusión, al reflexionar sobre los mitos y su influencia en la sociedad contemporánea, es crucial explorar el papel de los héroes y villanos en la construcción de narrativas culturales y sociales. Analizar críticamente cómo se representan estos arquetipos en los mitos nos permite desentrañar las dinámicas de poder, los valores y las percepciones que subyacen en estas figuras icónicas. ¿Cómo se reflejan los conceptos de heroísmo
y villanía en los mitos contemporáneos y cómo impactan en la percepción de la moralidad en la sociedad actual. ¿De qué manera los arquetipos de héroes y villanos en los mitos pueden influir en la construcción de identidades individuales y colectivas en la actualidad? ¿Qué lecciones éticas y valores se pueden extraer al analizar las representaciones de héroes y villanos en los mitos y cómo se relacionan con las normas sociales vigentes? ¿Cómo pueden los mitos con personajes heroicos y villanos ser utilizados como herramientas para fomentar la reflexión sobre la dualidad moral y la complejidad de la naturaleza humana en la sociedad contemporánea? ¿Qué impacto tienen las narrativas mitológicas sobre héroes y villanos en la percepción de la justicia, la equidad y la responsabilidad individual en nuestras comunidades modernas? Al cuestionar y reinterpretar los roles de héroes y villanos, podemos promover una conciencia más profunda sobre la complejidad moral y ética que guía nuestras interacciones sociales y culturales. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones que te avisará cuando subamos nuevo contenido. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo a través de patreon.com Hay Gente Que Dice. Síguenos en redes sociales como @Hay Gente Que Dice. Escucha nuestro podcast Los de Adentro y los de Afuera en Spotify y Google Podcast.